Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Siempre usted ha escuchado hablar de los padres apostólicos. En esta ocasión, en su programa El Faro de Alejandría, vamos a estar hablando de ese contenido de mucha importancia. Y no solamente para tener el conocimiento, sino para aplicarlo a nuestra iglesia, a nuestro tiempo del día de hoy. Quédese con nosotros y juntos disfrutemos de este hermoso programa. Cuando hablamos nosotros de los padres apostólicos, estamos hablando de un puente entre los apóstoles y los padres apostólicos. Mis amados, qué importante es que nosotros nos detengamos y hablemos de estos temas de suma importancia de la iglesia hoy en día. El propósito, mis amados, es que como iglesia comprendamos cómo Dios preservó la fe cristiana cuando los apóstoles empezaron a morir. Y cómo esos hombres fieles fueron usados, oiga bien, para custodiar, para transmitir y para vivir la enseñanza apostólica. Eso como iglesia nosotros necesitamos nunca olvidarlo. Nosotros hablamos de siglo XXI, siglo XX, siglo XVIII, pero la continuidad del evangelio es importante. Cuando Cristo es crucificado, quedan los apóstoles. Cuando los apóstoles mueren, quedan los padres apostólicos. Cuando los padres apostólicos mueren, quedan los padres apologistas o los padres de la iglesia. Como iglesia, nosotros necesitamos comprender y tener en claro cada transición que la iglesia ha tenido. Así que, mis amigos, mis hermanos, bienvenidos a su programa El Faro de Alejandría. Un espacio donde la historia y la iglesia no se conserva únicamente para una historia, sino para vivirla, para practicarla. Y como lo mencionaba, vamos a estar hablando de este puente entre los apóstoles y los padres apostólicos. Este programa es crucial, oiga bien, que nos lleva a los momentos muy delicados de la historia cristiana. Mis amados, cómo esta palabra escrita ahora en este sagrado libro se conserva. De eso vamos a estar hablando en este su programa El Faro de Alejandría. Los apóstoles, óigame bien, predicaron el evangelio, establecieron iglesias, formaron discípulos, entregaron su vida por causa de Cristo. Sin embargo, la obra no terminó con ellos. La fe no podía quedar huérfana, ni la iglesia podía quedar abandonada, ni podía vivir la iglesia de improvisación. Alguien tenía que guardar la fe. Alguien tenía que cuidarla con responsabilidad. Alguien tenía que enseñarla con fidelidad. Alguien debía de vivirla con coherencia delante de un mundo tan hostil. Mis amados, a esos hombres la historia los recuerda
mis amados, como los padres apostólicos. Así que no se despegue de la pantalla. Si usted quiere, vaya, tómese un cafecito, pero frente a la pantalla. Quiero iniciar haciéndonos una pregunta. Imagínese usted por un momento una iglesia sin apóstoles vivos. Imagínese eso. Sin Pedro exhortando con autoridad. Sin un Pablo escribiendo cartas para las iglesias cuando estaba en la prisión. Sin un Juan en la isla de Patmos con firmeza. Mis amados, no existe aún en el Nuevo Testamento este libro escrito. No existe este libro como usted y yo lo tenemos ahora en día. Únicamente el mensaje se transmitía de boca en boca. Por eso los pater de la familia día con día se reunían con sus hijos. Mis amados, sin apóstoles la iglesia no colapsó. Entonces la pregunta entonces no debe de ser solo historia, debe de ser profundamente espiritual. ¿Quién sostuvo la fe cuando los apóstoles ya no estaban? La respuesta nos conduce directamente a los hombres que Dios levantó para ese momento. Y estamos hablando de los padres apostólicos. Los padres apostólicos. Es importante que nos permitamos valorar, mis amados, el ministerio de estos hombres. Estos hombres habían recibido una fe para vivirla con la misma fidelidad que otros, como es decir, los apóstoles, la vivieron y la practicaron. Pero, ¿quiénes son los padres apostólicos? Esto es importante que como estudiantes de teología no lo olvidemos. Cuando nosotros hablamos de padres apostólicos, no estamos hablando de un título honorífico. No estamos hablando de una jerarquía creada siglos después. Estamos hablando de hombres reales, con nombres, con historias, con luchas, con responsabilidades espirituales muy, pero muy concretas. Hombres que vivieron en el tiempo que los apóstoles estaban muriendo. Mis amados, cuando nosotros hablamos de padres apostólicos, estamos hablando de los sucesores de los apóstoles. Estamos hablando de los discípulos de los apóstoles. De ellos estamos hablando. Entonces, los padres apostólicos fueron hombres, oiga bien, que conocieron perfectamente a los apóstoles. O fueron discípulos directos de ellos. O recibieron enseñanzas apostólicas de la primera generación. Ellos no fueron apóstoles. No escribieron un libro que nosotros tengamos
en este sagrada biblioteca de 66 libros. Ellos fueron testigos de los apóstoles, testigos vivos. Entonces, cuando ellos fueron testigos vivos de los apóstoles, ellos empezaron a custodiar esta verdad con permanencia, con pertenencia. Oiga bien, ellos representan el puente histórico espiritual entre la era apostólica y la iglesia que continuó después. Mis amados, cuando las voces apostólicas comenzaron a apagarse, entonces es ahí que nace una nueva generación de líderes fieles. Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos temas? O la pregunta sería, ¿por qué se les llama apostólicos, padres apostólicos? No se les llama padres apostólicos por un cargo, ni por una estructura formal, ni por una institución reconocida. Se les llama apostólicos por una razón mucho, pero mucho más profunda. Su relación directa con los apóstoles. Su autoridad no descansaba en títulos ni en sistemas complejos. Oiga bien, sino en el poder decir con honestidad y convicción: esto fue lo que aprendimos nosotros de los apóstoles. Así se vivía la fe desde el principio. Así como usted le va a enseñar a sus hijos o le está enseñando a sus hijos cómo se vive el verdadero evangelio. Lo que usted les enseña a sus hijos, eso es lo que ellos van a seguir enseñando. Mis amados, en una iglesia donde los escritos aún no circulaban de una forma parcial y no existía una recopilación completa del Nuevo Testamento, la memoria fiel de un testimonio recto eran esenciales. Estos hombres, oiga bien, no fueron llamados a reinventar la fe. No. Estos hombres fueron llamados a seguir predicando esta palabra con responsabilidad, a guardarla tal y como la habían recibido. Mis amados, es importante que hagamos una aclaración de qué tiempo inicia el periodo de los padres apostólicos. Los padres apostólicos inicia allá por el año 70 después de Cristo, al 120 aproximadamente. Es importante hacer esta aclaración histórica para que nosotros podamos entender correctamente este periodo. Cuando hablamos de los padres apostólicos, normalmente nos movemos nosotros entre el 70 después de Cristo al 120 después de Cristo. Sin embargo, es importante aclarar que no todos los apóstoles murieron al mismo tiempo. El apóstol Juan o el teólogo Juan murió entre el 90 y el 100 después de Cristo. Pero las ciencias bíblicas y los estudios
ubican el periodo de los padres apostólicos del 70, es después de la destrucción del templo al 120. Esto significa que durante parte de este periodo, Juan, el teólogo, aún estaba vivo, mientras otros apóstoles ya habían sido martirizados. Por esa razón, los padres apostólicos no aparecen de golpe para reemplazar a los apóstoles, sino que se convierten como en el cierre de la era apostólica y al mismo tiempo preparan el camino para la iglesia que continúa después. Quisiera poner un ejemplo. La transición entre el periodo apostólico con el periodo de los padres apostólicos es como el amanecer. Oiga bien, la noche aún no termina por completo, pero el día ya empieza o comienza a manifestarse con claridad. No podemos decir mueren todos los apóstoles, hasta entonces empiezan a salir los otros líderes. Esto significa que antes que usted se muera como líder, usted debe de dejar gente preparada. Mis amados, una iglesia necesita preparar gente firme. En este contexto estamos hablando de una iglesia frágil, pero firme. Mis amados, una iglesia perseguida, una iglesia sin respaldo político, una iglesia sin reconocimiento legal en Jerusalén. Jerusalén, hermanos, había sido destruida allá por el año 70. Usted debe de tener en cuenta fechas importantes. En el año 64, Nerón incendió Roma y culpó a los creyentes. A consecuencia de eso empezó una persecución fuerte y el templo fue destruido en el año 70. Esos datos nosotros como estudiantes de teología tenemos que tenerlos presentes. Mis amados, esto ocurrió exactamente en el año 70. De ahí nosotros iniciamos el periodo de los padres apostólicos. La iglesia no estaba... Es importante que nosotros aclaremos estos puntos. La iglesia no se sostuvo porque estaba sostenida por edificios, ni por poder, ni por recursos. Oiga bien, la iglesia se sostuvo porque estaba sostenida con convicción firme. No estaba sostenida por sistemas organizados, sino por un testimonio fiel que se negaba a renunciar a Cristo. Mis amados, antes de las declaraciones formales de la fe, en este tiempo temprano aún no existían declaraciones formales de la fe como aquellos hombres que murieron en el Coliseo romano. Ya hablamos en los programas anteriores cómo fue financiado el Coliseo romano. El templo fue destruido y todo lo hermoso del templo se lo robaron, el oro, y todo eso lo necesitaron para construir el Coliseo romano. Mis amados, es importante que la iglesia tome en cuenta estos datos importantísimos. La iglesia del Señor
no se ha sostenido porque había poder político. La iglesia del Señor no se ha sostenido porque había poder económico. La iglesia del Señor se ha sostenido porque ha sido fiel. Mis amados, la autoridad espiritual se sostenía sobre 3 pilares firmes y muy reconocidos. La fidelidad de la enseñanza apostólica. Usted como iglesia y yo como iglesia nos vamos a mantener firmes siempre y cuando no nos salgamos del principio de la palabra del Señor. Es ahí donde usted y yo nos vamos a mantener firmes con esa fidelidad de la enseñanza apostólica. Mis amados, en un testimonio público, oiga bien, y coherente. Son cosas que sostienen a la iglesia. Entonces la fe que se vive antes de ser sistematizada. La fe tiene que vivirse. No nosotros decimos yo pertenezco a un sistema de creencias. Tenemos que vivirla. Oiga, mi amigo, mi hermano que está en este programa, El Faro de Alejandría. Los padres apostólicos no escribieron libros que nosotros podamos tener acá. Sí tenemos historias de ellos. Vamos a estar hablando de personajes importantes como Clemente de Alejandría, sobre Ignacio y muchos personajes más que son fundamentales en este tema de los padres apostólicos. Alguien dijo una vez, lo que la teología no escribió, oiga bien, nosotros lo podemos contactar sobre o por estos personajes que nosotros encontramos aquí. Estos hombres vieron la fe, vivieron la fe con fidelidad, con valentía. Y no solamente la dieron, no solamente la vivieron, sino que la enseñaron con autoridad moral y espiritual. Cuando los apóstoles comenzaron a morir, Dios no improvisó, ni dejó a su iglesia a la deriva. Dios ya había preparado a hombres fieles, no famosos ni poderosos, pero profundamente comprometidos con Cristo y la iglesia. La iglesia, mis amados, no sobrevivió porque fue fuente políticamente, sino porque fue, oiga bien, fiel espiritualmente. No sobrevivió porque el poder político lo ayudara, sino porque el poder espiritual estaba con ellos. Dios no confió su iglesia a innovadores brillantes, sino a guardianes fieles de la palabra de Dios. A hombres que vivieran el verdadero evangelio. Mis amados, hemos visto cómo Dios utilizó a estos padres apostólicos. Sí, hemos visto en este punto anterior y hemos entendido el contexto histórico espiritual que dio origen, oiga bien, a los padres apostólicos. Después que hemos visto este detalle, me gustaría, oiga bien, que
entremos al corazón humano de esta historia. Hoy dejamos de hablar solo de periodos y quiero que comencemos a hablar de hombres. Oiga bien, de vidas concretas, de decisiones tomadas bajo presión y de fidelidad vivida. Oiga, qué importantes datos. Por eso quiero que hablemos de estos personajes. Porque la iglesia no avanzó, porque tuvo estructuras sólidas, sino porque tuvo sucesores fieles. Nosotros como padres ya vamos a morir. Usted quizás ya tiene 40, 50, 70 años. Pero la pregunta es, ¿qué usted está heredando a sus hijos? ¿Está heredando una vida cristiana fría? ¿Una vida cristiana alejada de la palabra de Dios? ¿Está heredando a sus hijos una tradición? No se trata de eso. Se trata de enseñarles la palabra del Señor. Y es por eso que la iglesia de hoy se mantiene firme, porque siempre han existido hombres fieles que han vivido, que han guardado la palabra. Por eso podemos decir nosotros en su programa El Faro de Alejandría: Señor, oiga bien, ayúdanos a vivir de tal modo que dejemos una fe firme en quienes vienen después de mí. Así digámosle al Señor: ayúdame a vivir de una manera que yo pueda enseñarle a mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos, para que ellos puedan seguir este legado espiritual. Quisiera hablar de personajes como lo mencioné. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Clemente de Alejandría. Un hombre de orden, un hombre de autoridad, un hombre de sucesión espiritual. Clemente es conocido como Clemente de Roma. No porque su apellido fuera Roma, sino Roma porque servía como pastor en la iglesia ubicada en la ciudad de Roma. Mis amados, Roma fue uno de los centros más importantes del mundo antiguo. Y aún hoy en día, Roma es una de las ciudades más importantes en ese lugar. Mis amados, qué importante es comprender este punto. En este tiempo, los líderes cristianos eran identificados por la comunidad o región que ellos estaban pastoreando, no por títulos jerárquicos modernos. Clemente fue un pastor con responsabilidad sobre una iglesia local influyente. Y su voz tenía peso espiritual más allá, mis amados, de su ciudad. Clemente de Roma. Clemente, mis amados, un hombre que en Roma fue uno de los hombres que continuó el legado de los apóstoles. Como especialmente con Pedro, con Pablo. Y su liderazgo, mis amados, se destacó por su equilibrio. Clemente se destacó por su humildad, por su profundo sentido de un orden espiritual. Cuando la iglesia en Corinto, oiga bien,
cayó en conflictos internos y divisiones, Clemente intervino, no con dureza, sino con una exhortación pastoral y una exhortación firme. El trabajo de Clemente en Corinto fue un trabajo extraordinario, donde Clemente les recordaba que la iglesia debía de permanecer unida y no podía reemplazar lo que los apóstoles como Pedro, Pablo nos habían enseñado. Mis amados, Clemente entendía que la continuidad de la fe, mis amados, dependía de líderes que sirvieran sin importar que pudieran dar su vida por el evangelio. ¡Qué hombre más importante! Hombres con autoridad. Clemente de Roma. Mis amados, pudiéramos nosotros hacer muchas aplicaciones al respecto de este personaje. Cómo Clemente ahora en día nos confronta con una pregunta que nos pudiéramos hacer, una pregunta muy directa. ¿Qué tipo de sucesores estamos formando? Líderes, perdónenme la expresión, aguados, que se vencen ante el sistema. ¿Qué estamos dejando? Una iglesia sin orden. Mis amados, una iglesia sin orden será una iglesia desordenada mañana. Pero necesitamos líderes con fidelidad. La fidelidad no solo se predica, mis amados, se vive y se le enseña a la gente cómo debe de vivir la palabra del Señor. Ese es Clemente de Roma. Hay otro personaje que me gustaría mencionarlo, como lo es otro padre apostólico muy importante, como lo es Ignacio de Antioquía. Un hombre de fidelidad, un hombre que no negociaba con el sistema. Todos estos hombres murieron quemados, martirizados. Mis amados, Ignacio de Antioquía es llamado de Antioquía porque fue pastor y líder espiritual de la iglesia en Antioquía. Recordemos que existían dos Antioquía: Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Pero esta era una de las ciudades más estratégicas del cristianismo primitivo. Antioquía no era una aldea pequeña, era un centro urbano clave para la expansión del evangelio. Mis amados, este hombre era un hombre clave, era un hombre de liderazgo, de valentía, de una fe profunda, de una fe arraigada. Ignacio de Antioquía fue arrestado y enviado a Roma para ser ejecutado. Mis amados, en el trayecto escribió cartas a varias iglesias mientras era llevado a Roma. Mis amados, no las escribió desde la comodidad, sino que las escribió desde la persecución, desde el momento más difícil de su vida. Sus palabras no reflejan miedo, reflejan convicción. No escribe para salvarse, escribe para fortalecer a otros. Esas deben de ser las palabras de un cristiano de hoy en día.
Ignacio de Antioquía entendió que la fe cristiana no se ajusta a las circunstancias para sobrevivir. Nos enseña que se debe de mantener firme, aunque nos cueste la vida. Ignacio de Antioquía no buscó el mérito, tampoco estuvo dispuesto a negar a Cristo para evitar la muerte. Su fe no fue una fe únicamente teórica, sino una fe práctica. Que nosotros pudiéramos aprender o que nos desafía Ignacio de Antioquía. ¿Qué fe estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros? Una fe cómoda conduce a creyentes frágiles, pero una fe firme, oiga bien, una fe firme forma discípulos valientes. Los sucesores que dejaron estos padres apostólicos, ya los vamos a ver en el programa siguiente. Los padres apologistas o los padres de la iglesia, que es importante programa. Por eso usted debe de estar todos los días que usted revise este programa, estar pendiente. Y no estar haciendo otra cosa, sino dedicarle tiempo. Nosotros en el bíblico, cuando vemos estos temas, la gente paga por ver por escuchar este contenido. Pero aquí usted gratuitamente puede llenarse de la palabra. Mis amados, después que hemos hablado de Ignacio de Antioquía, quisiera hablar del último personaje. Y no es que sea el último, sino que es otro de los importantes, como lo es Policarpo de Esmirna. Su fidelidad que se sostiene ante todo. Policarpo es conocido como Policarpo de Esmirna porque fue el pastor espiritual en Esmirna. Al igual que los otros padres apostólicos, su identidad está ligada a la comunidad que él estaba pastoreando. Pero Policarpo tiene una característica única que a mí me gustaría que usted no la vaya a olvidar. Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan. Lo que a Policarpo lo convierte en un testigo vivo de la enseñanza apostólica pero más cercana. Mis amados, Policarpo no solo enseñó doctrina correcta, sino que vivió una vida consciente. Durante décadas, el ministerio del apóstol Juan, ministerio maravilloso, y a los pies de él se formó Policarpo. Cuando llegó el momento de su martirio, no improvisó una respuesta heroica. Policarpo respondió desde una vida entera de fidelidad. Después de haber servido a Cristo durante toda mi vida, no puedo negarlo, dijo Policarpo. Policarpo era un hombre anciano y no querían ejecutarlo, no querían quemarlo. Pero le dijeron a Policarpo, Policarpo, por favor, niega a tu Cristo. Y dijo Policarpo, ¿cómo yo voy a negar a Cristo tantos años que me ha servido? La muerte de Policarpo refleja, mis amados, su vida. Una vida que vivió de acuerdo a los propósitos bíblicos. Una vida, no una vida cristiana pasiva, sino una vida cristiana activa.
Policarpo a nosotros nos deja un legado. Pero usted, mis amados amigos y hermanos, y yo también me tomo en cuenta, muchas veces recibimos el bien de parte de Dios y cuando viene la prueba estamos negándolo y no hallamos para dónde salir. Agarra para un brujo, agarra para otro, a donde le apunta la nariz. Pero dijo Policarpo, aún en que esté aquí en la hoguera, aún en que esté frente a un fuego que me van a quemar, yo sigo persistiendo y diciendo que la única solución es Cristo Jesús. Pero usted con una feria, con una vaca sin cabos, usted se cae. No ande con esas, hermanos, niñerías. Necesita levantarse en el nombre de Jesús. Estos tres hombres a nosotros nos enseñan fidelidad ante la opresión. Es importante que nosotros aclaremos algo con mucha honestidad histórica de estos tres personajes, como lo es Clemente, como lo es Ignacio, como lo es Policarpo. No fueron los únicos padres apostólicos. Hubieron otros hombres fieles, pastores y líderes que también cuidaron la fe en distintas regiones del mundo. Mis amados, pero sin embargo, estos tres hombres mencionados entregaron su vida por amor. Por eso yo le invito que en este 2026 no se pierda ni uno de los programas El Faro de Alejandría. Los estamos compartiendo por televisión, por Facebook, TikTok, YouTube, por todos los medios y muchas radios que se unen para compartir este programa. Estos tres hombres mencionados, porque sus vidas las entregaron por completa al Evangelio, no escatimaron su vida para morir martirizados, comidos por las fieras, quemados, pero entregaron su vida por Cristo Jesús. Hubieron muchos más hombres, pero en ellos nosotros encontramos enseñanzas extraordinarias. Mis amados, encontramos un documento como la Didache. Mis amados, que era una lectura cotidiana que tenían los cristianos de ese tiempo. Habían muchos documentos, muchos libros, pero no había nada en orden. La Didache era un documento escrito por los apóstoles. Si usted necesita ese documento, escríbame, yo se lo comparto para que usted lo tenga. Mis amados, en este periodo surge este documento como la Didache, donde refleja la enseñanza de los apóstoles, cuyo nombre, la Didache, significa enseñanza. No es un libro que nosotros lo encontramos acá en la Biblia, pero muchos de esos contenidos los encontramos en el Nuevo Testamento. Mis amados, ahí se habla del bautismo, de la vida ética, de la oración, de la vida en comunidad, de cómo caminar en los caminos del Señor. La Didache nos muestra que la iglesia primitiva no separaba el antiguo con el nuevo. El Antiguo Testamento ve hacia adelante, el Nuevo Testamento ve hacia atrás y el centro es Cristo. Mis amados, es importante que como cristianos nos profundicemos en la lectura. Por eso yo le invito que si usted este día está viendo su programa, como Misión Apóstoles y Profetas del Salvador, estamos iniciando las clases en el Instituto Bíblico. Inscríbase.
Si usted no tiene cómo pagar, búsquese un patrocinador, pero usted no deje de aprender de la palabra del Señor. Mis amados, es importante hacer algunas conclusiones importantes. Los padres apostólicos no fueron figuras decorativas de la historia. Fueron hombres que entendieron que la fe no se transmite así como por herencia, sino que se enseña, se vive con el ejemplo. Así es, la fe que nos manda el Señor que nosotros vivamos. Estos hombres cuidaron la iglesia como un tesoro sagrado y prepararon el camino, oiga bien, para las siguientes generaciones. Usted necesita guardar la palabra. Yo necesito mantenerme íntegro a esta palabra. No se trata que usted pertenezca a la iglesia, Asambleas de Dios, Apóstoles y Profetas, Elim o la que usted mencione. Se trata que usted pertenezca, oiga bien, al principio bíblico. Con esto no quiero decir que usted deje a un lado las normas de la iglesia. No, porque la iglesia nos regimos por doctrinas, por normas, por estatutos. Y desde el momento que usted se afilia en una iglesia o en una denominación, usted está aceptando las normas y los estatutos de esa iglesia. Pero la iglesia no le puede imponer a usted doctrinas, porque las doctrinas ya están en la Biblia. Como pastor de la iglesia no puedo venir a decir, voy a agregarles una nueva doctrina. Porque Dios no busca líderes exitosos. Dios busca sucesores fieles que sepan guardar lo que Él le confió a sus apóstoles. Mis amados, lo que estos padres apostólicos hicieron, usted y yo también lo necesitamos hacer. Los padres apostólicos, mis amados, nos enseñan muchas verdades, a ser fieles, a hacer la diferencia, a transmitir esta bendición de generaciones en generaciones, a ser obedientes, a ser ministros con resultados, a ser fieles aún en lo secreto. Y este es un llamado urgente en este tiempo. Cuando estábamos viendo el tema de Clemente, oiga bien, cuando finalice este programa, vaya, búsquese contenido de Clemente, de Roma, de Ignacio. Clemente a nosotros nos enseña que cuando una iglesia pierde el orden, la iglesia pierde el futuro. Hoy cuando tantas comunidades viven del carisma, de las payasadas, del entretenimiento, Clemente enseñó que no se puede vivir sosteniendo a la gente entretenida, sino que hay que mantenerla en la palabra del Señor. Como maestro de teología, exhorto a todos los pastores y laicos predicadores que enseñen la palabra fiel, pero sin ofensa, sin maltratar a la grey del Señor, porque un pastor no maltrata a la oveja, un pastor la corrige con amor, con mucha delicadeza. A eso nos manda el Señor. No podemos nosotros tratar a la iglesia como si fuera nuestra. Nosotros como pastores tenemos el compromiso de cuidarla, de amonestarla, de amarla, que cuando esté caída hay que sobarla, hay que restaurarla. De eso se trata.
Por eso, como pastor de la iglesia Montermont, yo muchas veces no utilizo el término de disciplina. Yo más que todo utilizo el término de restauración. Así como Ignacio nos confrontó desde otro ángulo aún más incómodo, él nos enseña que la fe no solo funciona cuando todo va bien. La fe es madura cuando usted se mantiene firme en los momentos más, pero más difíciles. En un tiempo donde muchos abandonan el llamado por la presión, por el rechazo o por el cansancio. Óigame bien, Ignacio nos recuerda que la fidelidad no se negocia, aunque tenga costo. La pregunta no es, mis amados, si enfrentamos oposición. La pregunta es si nuestra fe resistirá cuando llegue la presión a su vida. Lo que hizo este Ignacio nos manda a nosotros que lo vivamos, a que permanezcamos firmes cuando seguir a Cristo represente pagar un precio. Este hombre llamado, del otro que hablábamos, Policarpo, a nosotros nos deja una lección distinta, pero igual de poderosa. Policarpo a nosotros nos enseña que la fidelidad no se demuestra en un momento dramático, sino en una vida entera de constancia, en una generación que ha cambiado la práctica del evangelio por vivir sus intereses o lograr sus intereses. Esta generación marcada, mis amados, por las payasadas, por los chistes, necesitamos nosotros marcarlas a través de la palabra del Señor. No se trata de cómo empezamos, sino que de cómo vamos a terminar. No se trata de un día de valentía, se trata de años, de una vida de obediencia. Mis amados, aquí llegamos a un punto final y muy claro. Estos hombres cuidaron lo que recibieron. Nosotros debemos de cuidar lo que nosotros hemos recibido. No es cualquier cosa. Y usted no lo recibió como pertenencia, sino que ha sido llamado a cuidar esa fe, porque la palabra es del Señor. Dijo el apóstol Pablo: yo como perito y arquitecto, dijo el apóstol Pablo, he puesto el fundamento. Ahora vea cada quien cómo sobreedifica. Si edifica oro o edifica hojarasca. Si edifica oro, va a brillar más. Y si edifica tusa, se va a quemar. Estos hombres protegieron la fe para que nosotros tuviésemos esta fe, esta palabra hoy en día. Estos hombres, hablando de los padres apostólicos, fueron un puente entre los apóstoles y los padres apostólicos. Luego, el siguiente programa, vamos a estar hablando de los padres de la iglesia. Mis amados, no importa usted a la iglesia que vaya, lo único que sí le voy a decir, apeguémonos a la palabra del Señor. Sí. Por eso yo le dije a un amigo católico un día de estos: mi amigo, si tú me dices a dónde dice que hay que persinarse, yo me persino ahora mismo. ¿A dónde dice en la Biblia? Mis amados, no se trata de crítica, solo se trata de vivir la palabra del Señor. Compruébeme en su Biblia, la Biblia que ustedes utilizan, que yo también la utilizo y la tengo sagradamente guardada en mi biblioteca y la leo constantemente.
¿Qué clase de generación seremos nosotros? Mis amados, Clemente, Ignacio, estos hombres nos enseñaron principios bíblicos poderosos. Policarpo nos enseñó a preservar hasta el final. Ahora la fidelidad tiene un nombre. ¿Qué le vamos a dejar a nuestra generación? Hemos hablado de los padres apostólicos que nos enseñan y hemos hablado de 3 personajes importantes. En el siguiente programa estaremos hablando de otros personajes, pero el tema será los padres de la iglesia. Amigo y hermano, gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de su programa, El Faro de Alejandría. Gracias por estar con nosotros, mis amigos, mis hermanos. Como siempre, desde Iglesia Montermón, acá en la ciudad de Olotique, su hermano y amigo, el pastor Roberto Ochoa. Mi amigo, hemos hablado ahora de los padres apostólicos. Usted está llamado a vivir la fe que estos hombres y mujeres nos han heredado. No tanto que ellos nos heredaron, sino que practicaron y vivieron, porque la fe está en la palabra del Señor, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Gracias, nos vemos en la próxima. Que el Señor le bendiga. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.